Buenas tardes. Vamos a iniciar hoy la clase sobre síndrome de condensación inflamatoria. Vamos a estar hablando de un tema muy importante. Este tema es algo muy común observar en los hospitales y más aún con esta epidemia de coronavirus, que el coronavirus lleva principalmente a una complicación, o sea, lleva a una neumonía viral y vamos a estar viendo cómo ocurre esto del síndrome de condensación inflamatoria. Ok, vamos a iniciar primero. ¿Qué es? Aquí vamos a hablar dos síndromes importantes. Dentro de este síndrome de condensación inflamatoria, ¿verdad? Vamos a hablar del síndrome de condensación inflamatoria lobar o lobular o neumónica. Y el otro síndrome es el síndrome de condensación inflamatoria lobular o multifocal también, que se le conoce como bronconeumonía. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que la neumonía solo va a afectar un lóbulo. Hay que recordar que el pulmón derecho tiene tres lóbulos: el lóbulo superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo presentan dos: el lóbulo superior y el lóbulo inferior. O sea que cuando afecta uno de estos 5 lóbulos de ambos pulmones, le llamamos como neumonía, o en este caso el síndrome de condensación inflamatoria lobar. Cuando afecta más de 2 lóbulos, ya vamos a nombrarlo una bronconeumonía. Ok, vamos a hablar ahora primero de lo que es el síndrome de condensación inflamatoria lobar o lobular o neumónico. Vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Qué hay que ver que la fisiopatología? Hay que recordar, donde ocurre el intercambio gaseoso es a nivel de los alveolos. Entonces, ¿qué ocurre con estos alveolos? ¿Qué ocurre cuando ingresa estos microorganismos dentro de nosotros? Que puede ser bacterias, virus, inclusive puede ser parásitos. Pues, ¿qué puede generar eso? Genera una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria va a generar principalmente, ¿verdad? Exudados. ¿Qué genera esos exudados? Se va a acumular dentro de esos alveolos. Recordar que los alveolos, observando aquí, son como racimos de uvas, y al llenarse de material exudativo, ¿qué ocurre? No ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, al no ocurrir el intercambio gaseoso, el paciente va a presentar uno de sus síntomas, que es la disnea que uno va a generar. Después vamos a hablar del cuadro clínico, pero la fisiopatología ocurre. ¿Por qué ocurre? Es por el proceso, esa reacción inflamatoria va a generar exudados, y que ese exudado, ¿verdad?, principalmente a base de fibrina y leucocitos, se va a acumular dentro de los alveolos. Y vamos a observar, ¿verdad?, que como ya había mencionado, al hablar de neumonía decimos que es solo un lóbulo, y bronconeumonía cuando va a afectar más de 2 lóbulos principalmente, ¿verdad? Y también la bronconeumonía afecta a los bronquios, que es algo interesante que vamos a ver. Muy bien. Y aquí vemos de las neumonitis virales, que vamos a estar hablando de eso, que ahora a nivel mundial, la epidemia de coronavirus, que genera la complicación que es la neumonía viral ocasionada por el COVID-19. Muy bien, pasamos. El cuadro clínico. El cuadro clínico clásico de lo que es la neumonía, pacientes siempre vamos a presentar esta sintomatología: fiebre, ¿verdad? Pero la fiebre hay que tener en cuenta algo importante. La fiebre no se observa en pacientes, muchas veces no se observa en pacientes de tercera edad. ¿Qué más se ve? Porque puede ser que el paciente que venga con mucha tos, paciente de tercera edad, 65, 67 años, que acude dentro del hospital con desvanecimiento, con tontura, o paciente que no le reconoce a los familiares muchas veces, es importante, acompañado de tos, siempre hay que pensar. Hay dos cosas que siempre debemos pensar los pacientes adultos mayores: de la neumonía y
de la infección urinaria, que es mucho más frecuente tanto en el sexo masculino y femenino. Pero clásicamente las sintomatologías son fiebre, escalofríos, ¿verdad?, que va a presentar, punta de costado, que es un dolor pleurítico que se le conoce también, ¿verdad? El paciente va a presentar dolor, y vamos a ver la tos, que esa tos siempre va a presentar una característica que es de tipo purulento, ¿verdad? También puede llegar a ser hemoctoico. ¿Qué quiere decir hemoctoico o hemoptisis? Quiere decir que el esputo o el catarro presente también sangre. Esos son, o sea, el cuadro clínico siempre vamos a ver fiebre, escalofrío, punta de costado o dolor torácico y tos con una expectoración, ¿verdad?, que son las características que pueden ser de tipo herrumbroso o puede ser también hemoctoico. Vamos a pasar al examen físico. Recordar las 4 maniobras básicas de exploración: inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección, en la observación, vamos a ver que va a haber una disminución principalmente del lado afecto, va a haber una disminución de la expansibilidad torácica. Y recordar, en la palpación, se recuerdan del 33, ¿verdad?, va a haber un aumento de las vibraciones vocales. Cuando hablamos de POP, de asma bronquial, hablamos que hay una disminución en las vibraciones vocales. Aquí va a haber un aumento de las vibraciones vocales porque van a llegar, ¿verdad?, el sonido va a llegar y va al percatar, o sea, al hacer ruido con estas secreciones, aumenta esas vibraciones y eso se va a sentir más. Por eso las vibraciones vocales, recordar que siempre van a estar aumentadas. La percusión, vamos a ver comparado con los otros, con la EPOP, ¿verdad? Cuando hablamos de asma bronquial, había una hipersonoridad. Ahora vamos a ver que va a haber una matidez. ¿Se recuerdan los 2 ruidos que yo siempre le hacía en clase, ¿verdad? Es el ruido más, cuando aumenta la sonoridad, es que hay aire dentro del pulmón, pero aquí va a haber secreciones. Esas secreciones al percutirse, va a sentir un ruido mate, por eso se dice matidez. Y la auscultación, vamos a observar la ausencia del murmullo vesicular, ¿verdad?, el soplo tubárico, los estertores crepitantes. Subcrepitantes son los estertores de tipo húmedo. Recuerden que en el asma, en EPOP, había más estertores. También podía haber estertores húmedos, pero había más característico, principalmente del asma bronquial, que es la sibilancia, que es un tipo de estertor seco. Aquí la característica típico que vamos a observar son los estertores crepitantes y subcrepitantes. Recordar algo, que las neumonías atípicas, porque son 2 tipos de neumonía, se clasifican las neumonías típicas, que estos son un cuadro clínico de la neumonía típica, y en la atípica muchas veces no observamos mucho en la clínica, no hay mucha clínica, pero ahí vamos a ayudarnos a traer los exámenes complementarios. La típica siempre tiene todo esto: fiebre, de punta de costado, va a presentar al paciente tos con expectoración, y en la auscultación vamos a ver los crepitantes y subcrepitantes. ¿Cuál es la diferencia entre las atípicas y típicas? Vamos a ver siempre, las atípicas se hacen el diagnóstico a través de la radiografía. Aquí observamos en esta zona, principalmente, ¿verdad?, en esta zona va a haber donde ver una radioopacidad, ¿verdad? Siempre vamos a ver, la radioopacidad es la característica radiológica que vamos a ver en un paciente. Si solo afecta a un lóbulo, llamamos de neumonía. Si afecta más de un lóbulo, ya vamos a llamarlo de bronconeumonía. Entonces esa es la característica importante. Aquí observamos una radiografía y ahí vemos la radioopacidad. Y vamos a ver, ya que estamos comentando la etiología. ¿Cuáles son las etiologías? ¿Verdad? Principalmente el germen, que produce más del 90-95% de las neumonías, es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Los 2 nombres tienen igual. El más frecuentes son del tipo 1, 3, 7 y 2. Y el tipo 3 produce una forma muy virulenta y puede generar una neumonía lobar.
Y los menos frecuentes son la Klebsiella pneumoniae, los Staphylococos, los Streptococcus, Haemophilus influenzae, y vamos a ver también algunos gram negativos como las pseudomonas, que son las pseudomonas, son unas características. Los gram negativos generan lo que son las neumonías intrahospitalarias. Hay que recordar que otra clasificación que existe entre la neumonía está la neumonía adquirida en la comunidad y después está la neumonía adquirida dentro del hospital, que se le conoce como intrahospitalaria. Ok, pasamos a la bronconeumonía. La bronconeumonía o síndrome de condensación inflamatoria lobular multifocal o bronquioneumónico. Vamos a ver que es igual, pero nada más que van a ver que este proceso infeccioso va a haber focos de consolidación supurativa, ¿verdad? Que van a afectar a más de un lóbulo, ¿verdad? Que no solo afecta a un lóbulo, sino por lo general va a afectar varios lóbulos. Más frecuente en las bases, son bibasales porque hay que recordar que las secreciones a través de la gravedad van a ir más hacia abajo y se va a acumular en la base. Recordar que el pulmón tiene una forma triangular, ¿verdad? Que su vértice se encuentra en la parte superior y su base en la parte inferior. Entonces todas las secreciones se van a acumular a nivel de la base y por eso es mucho más frecuente observar las neumonías y bronconeumonía en base. Más frecuente siempre es en base derecha. Recordar siempre verá las secreciones y la inclinación de los bronquios, que es una característica también anatómica que favorece y que sea a nivel de base pulmonar derecha. Muy bien, pasamos. ¿De dónde puede ser? O sea, ¿cuál es el punto de partida? Siempre aspiraciones de secreciones nasofaríngeas, ¿verdad? O gástricas. También la inoculación directa de microorganismos por vías aéreas y la diseminación hematógena. La primera, la aspiración de secreciones nasofaríngeas y gástricas, se observa más en pacientes que ancianos, encamados. Esas son las características más importantes. Muy bien, el cuadro clínico es igual. Acá estamos viendo los antecedentes. Siempre vamos a observar pacientes ancianos, encamados, desnutridos, con infecciones respiratorias previas, aspiración de contenido gástrico, o sea, las broncoaspiraciones. Todo el cuadro clínico va a presentar, ¿verdad?, muy parecido a la neumonía, más la disnea, que puede ser ligera e intensa, ¿verdad? La tos y la fiebre va a ser una fiebre, ¿verdad?, principalmente elevada. Y vamos a ver que diferencia que la neumonía ya hay un toma del estado general y el pulso acelerado. Muy bien, el examen físico, vamos a ver que la expansibilidad torácica va a estar también disminuida, las vibraciones vocales van a estar aumentadas, va a haber también una matidez, ¿verdad? Vamos a ver también la auscultación, que va a haber los estertores crepitantes y subcrepitantes. Puede haber una broncofonía, estertores sibilantes también, porque aquí ya va a haber una afectación bronquial y al afectar los bronquios también vamos a observar esto. Las radiografías, la diferencia ya vamos a ver que en ambos ven que hay una afectación no solamente de un lóbulo, sino hay más de lóbulo. Va a haber una radioopacidad, ¿verdad?, más delimitado en ambos campos pulmonares, que ahí ya observamos igual. Y aquí vamos a ver las causas infecciosas. Están las extrahospitalarias, que es ocasionado o que se le conoce como de la comunidad, que dentro de lo principal está el estreptococo, ¿verdad? Otra vez sí, el neumococo, y puede ser la Haemophilus influenzae, todo eso. Y dentro de las intrahospitalarias se encuentran las nosocomiales, se encuentra la Klebsiella, todo lo que son los gram negativos, y Pseudomonas, Staphylococcus aureus, que son con más frecuencia genera. Y vamos a ver las causas no infecciosas. Observamos los pacientes, puede ser el edema agudo pulmón, ¿verdad?, cariogénico, el distrés respiratorio, el infarto pulmonar, las neoplasias, que también puede ser, la vasculitis también, y las neumonitis químicas. Estos son el síndrome eosinofílico, que ha ocasionado también me imagino que ustedes dieron esto en parasitología, el síndrome eosinofílico. Algunos parásitos pueden llegar a generar esto, y eso es por todo. Es una clase corta para que puedan ver. Gracias por su atención y recordar, quédate en casa, es un auto
de responsabilidad.